Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Richard Vidal Vázquez. Soy estudiante de universidad en la licenciatura de acondicionamiento físico. ¿Ok? En este video haré una pequeña presentación sobre dos videos. El primero es cómo hacer una presentación eficaz y el segundo, cómo hablar en público. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer buenas presentaciones? Eh, Muchos pensaremos que para comunicar, transmitir correctamente lo que quieres, mm, convencer o hasta para influir en las personas. Y sí, son igual importantes. En un ambiente de trabajo, en una presentación de trabajo, son muy importantes. Incluso si haces una buena presentación, puede que sea incluso más importante que tu propio trabajo. Y sí, estamos presentando la presentación, valga la redundancia, pero también presentamos nuestra persona. La presentación queda grabada en la mente de los jefes, personas, público, y de ahí viene gran parte de la evolución profesional. ¿Qué nos preocupa? Eso nos trae nervios porque concentramos nuestra atención en nosotros mismos, ¿ok? En la parte delante de la presentación, en nosotros. Si redirigimos esa atención hacia ellos, dejamos de pensar que si la vamos a regar, si vamos a hacer mal la exposición, si se ve fea, si las diapositivas están chuecas. Y como digo, si redirigimos la atención ahora hacia ellos, es decir, adelante, hacia el público, nos sale mejor, se nos va la preocupación y la audiencia. Lo que queremos lograr son dos cosas: que la gente piense y segundo, que la gente sienta cosas. Pero para eso hay que pasar de tener la atención aquí a tenerla aquí, en ellos. Entonces, es importante que tengamos esas dos cosas en cuenta, que piensen y que sienten. Pero igual hay que tener cuidado para no poner demasiada información, para no saturarlo de información y también no dar muy poca para que ni siquiera se tomen la molestia de pensar. En el video nos muestra algo llamado el punto de flujo. Es el equilibrio entre pensar con mínimo esfuerzo, pero con gran cantidad de movimiento, porque la tendencia natural del cerebro es pensar, pensar, pensar. Igual en el video nos comenta que hay un mito sobre las presentaciones, que según no pueden durar más de 20 minutos, porque la atención se pierde. Eso nos deja claro ahí que es un mito, depende si atrapa o no al público. Como decía, en el video nos da dos puntos clave: hacer pensar y hacer sentir, ¿va? El primer punto de hacer pensar, debes aportar algo útil. El primer punto, ¿ok? En el video nos explica que lo primero que hay que hacer es explicar por qué es útil, como justo al comienzo del video. Nos pregunta por qué son importantes las presentaciones, porque una vez que conectas con esa necesidad de saber, ya estamos en el punto de flujo que comentaba. El segundo punto, menos es más. Al momento de presentar, valga la redundancia, menos es más. Hay que simplificar. Es mejor de 5 temas largos, explicarlos a medias y sobrecargar de información al público. En lugar de eso, es mejor explicar uno solo de manera clara y simplificada. Ese único tema lo van a hablar mucho más y se va a entender mucho mejor. Ok. Punto número 3, dale forma. Al igual que en presentaciones largas, es mejor empezar de lo general a lo particular.
empezar con el tema de forma general y conforme vaya avanzando, ir entrando más a detalle con los temas y con la información necesaria. El punto número 4, emplea la asociación. En este hay que amarrar los conceptos. Si queremos que una idea se quede enganchada en la cabeza de ellos, lo tenemos que asociar con cosas que ya existan, conocidos, situaciones, historias, para que eso se quede más clavado. En el punto número 5, perdón, utiliza la estrategia 3D. Esto es muy corto y simple, pero importante. Di lo que vas a decir, di lo que has dicho. Así, sin rodeos, dejándolo claro y conciso. ¿Ok? Ahora, hacer sentir lo que decía antes. eh, en el punto número 1, fomenta la participación. Pregunta y felicita. Claro, no hacer preguntas sobre, ¿puede responder esta operación o cosas muy personales? Más bien preguntar qué te sugiere esto, tú qué opinas y decirles que todas las respuestas son correctas y preguntar directamente, no abiertamente, porque puede que nadie llegue a responder. Y hay que felicitar por responder y agradecerles con mucho cariño. En el punto número 2, emplea un lenguaje evocador. Menos de 10 palabras en una imagen. ¿Ok? Puede ser palabras, números, incluso imágenes, para, como decía, no sobrecargar y ocupar palabras clave para desarrollar la curiosidad de ellos. En el punto número 3, gestiona el ritmo, énfasis, silencios y clics. Las emociones no son lineales. Podemos subir el tono, bajarlo y darle esa intensidad o calma que tiene en la audiencia en ese momento para influir más en ellos. En el punto número 4, emite emociones. Nuestras emociones se transmiten a los demás. Si tú no vibras con esa emoción, esa misma emoción no se va a generar hacia ellos. Debes, debes sentir qué emociones debes sentir y en qué momento transmitirlas. Al final nos explica más sobre el título, la mejor presentación de tu vida. En el video nos explica lo siguiente, que la mejor presentación de tu vida es la siguiente, porque si incorporas una o dos cositas más, la siguiente, claro, va a ser la mejor. Y pasando esa, incorporas dos, tres cosas más. La siguiente, como digo, va a ser la mejor. Y así va a seguir creciendo y creciendo. Y cada uno va a ser, cada presentación siguiente va a ser la mejor. ¿Ok? Este fue el primer video. Vamos con el segundo. ¿Cómo hablar en público? El título del video es El placer de hablar en público. Ok. Como primer punto, todos nos ponemos nerviosos. ¿Ok? Desde Desde el más rico hasta el más pobre, el más importante, el más humilde. Le pasa a profesionales, no profesionales, artistas, maestros, estudiantes, papás, hijo. Y es que se preocupan. Ese es el paso uno para ponerse nervioso. Preocupación. Y eso nos da a ponernos nervioso. Y eso aumenta la preocupación y por consecuencia eso aumenta, perdón, ya me revolví. Eso La preocupación hace que nos pongamos más nerviosos y esos nervios aumentan la preocupación y la preocupación hace que nos pongamos más nerviosos y así es un círculo. Ahora, si lo pensamos bien, hay muchas cosas que pueden pasar al hablar en público. Quedarnos en blanco, no llegar a comunicar como queremos, quedarnos tartamudear incluso.
pero comparándolo con lo peor que nos puede pasar, como la pregunta que plantea aquí, por ejemplo, una situación, manejar en coche, ¿ok? En manejar coche o moto, lo peor que nos puede pasar ahí es que lleguemos a atropellar a alguien, lastimar a nosotros, incluso hasta fallecer, ¿ok? Comparándolo eso con lo peor que puede pasar en una presentación, eh, no parece la gran cosa, ¿no? Esto nos da a entender que en cualquier cosa o cualquier situación nos pone nerviosos, ¿ok? Y la cuestión no es si estamos nerviosos o no, es porque estar nervioso no es malo. Estar nervioso no es malo. Estuvimos nerviosos en nuestro primer beso, primera relación, primera competencia. Estuvimos nerviosos en muchos momentos y eso hizo sentir aún más intenso y especial ese momento. Lo que importa es mantener el control en ese momento, en esa situación. Ahora, la preocupación nos lleva a ponernos nerviosos y la preparación y la ocupación nos da control. Tocando el tema de preparación, van a haber varios puntos. El primero es 1 hora por minuto, ¿ok? En el video nos presenta indicadores para saber si estamos bien preparados para una presentación. Por ejemplo, el indicador numérico. Por cada minuto de presentación se necesita 1 hora de preparación. Si es importante, si lo quieres hacer bien, es 1 hora por minuto. Eso nos plantea en el video. El segundo punto es, al menos en el video lo pone como hacer puñetas, pero se refiere como a tipo enojarse o decir, pues que ya quede así. Entonces, este es otro indicador, es más emocional. Una vez que te preparas, repites la presentación hasta que tengas en el cuerpo esa sensación de, pues que ya queda así, si les gusta bien, si no, pues también, que salga como sea, o la famosa frase de que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esa sensación de ira, en ese momento tu cuerpo te está diciendo que ya estás preparado, ¿ok? En el tercer punto, contenidos y puesta en escena. Es importante saber lo que vamos a explicar, visualizar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, decir y ensayarlo antes. Es algo muy bueno para el cerebro, porque si tu cerebro ya ha estado ahí, va a estar mucho más claro y calmado. El cuarto punto, foco, los primeros 10 minutos. En esos 10 minutos de presentación, marca cómo va a ser el resto. Si desde el principio te sientes con control, domina la situación, aunque estés con nervios, no importa, pero si eres capaz de tomar el control, eh, el resto va y viene. El siguiente punto es loritos. Es una expresión como de memorizar, ¿ok? En el video también menciona que si tengo que memorizar la situación, no sirve. Es la estrategia perfecta para quedarse en blanco, porque le dejo una sola opción a mi cerebro de si lo digo, o lo digo exacto o no lo digo, o está mal. Lo que sí se puede aprender son los conceptos del tema. Sí, lo puedo ensayar, pero cada vez que lo ensaye será diferente. Y el día que tenga que hablarlo en público, será como me dé la gana y como salga. En el último punto de este es sin excepción. Aunque creemos y o estemos seguros que sabemos a la perfección una presentación para hablarlo delante del público, no hay que confiarnos. Hay que seguirlo repasando hasta el último día, hasta el último momento. Ensayo, ensayo, repetición, ensayo. Ok, ahora, en la ocupación. En este punto hay tres lugares donde se puede poner el foco, o sea, la atención. Tú, tema, ellos. Ok, en tú.
En realidad, tú no importas, ¿ok? Como lo decía al principio, no te enfoques en, en, en ti delante, ma- que eso te hará ponerte más nervioso. Más bien enfócate en ellos, en lo que quieres comunicar, en, en lo que quieres hacerles sentir. En el punto número 2, olvida tu lenguaje no verbal. En este segundo punto nos menciona que tenemos que olvidar ese lenguaje no verbal, solo dejar que el cuerpo comunique lo que sientes. Eso sí, hay que preparar bien lo que vas a decir para que, así como sea interesante para ti, tu cuerpo comunique justo eso. En el tercer punto, si te sientes nervioso, dilo, ¿ok? Si te preocupa que la gente se dé cuenta que estás nervioso, dilo. Y así ya no tienes que preocuparte por eso. Pero igual sería bueno explicar por qué te pone nervioso. Porque es algo muy importante, quieres hacerlo bien para ellos, que le des ese sentimiento para que ellos entiendan y conecten. El siguiente, que es tema, es algo muy sencillo. Para, piensa y habla. Si no sabes qué decir o responder, para, tómate tu tiempo para pensar y responde. El silencio es tu amigo, ¿ok? Ese silencio ayuda a que se den cuenta que tú tienes el control. Ok, y el siguiente y último es ellos. Tú tienes el control. Si lo ejerces, tú tienes el control. Cuando estás hablando en un grupo de personas, cuando le pides a la gente que haga cosas, lo hace sin dudar. Tú tienes que ejercer ese control con mucho respeto y cariño hacia ellos. Porque si no lo haces tú, alguien más del público va a salir y va a querer ejercer ese control, ¿va? Igual, en la siguiente diapositiva, algunas técnicas que nos pone el video son, antes de arrancar, preguntas al final. Eso hay que decirles a la gente desde el principio que al final pueden preguntar. Eso para tener una dosis de control en la presentación. Tú, nosotros hemos ensayado la presentación y si nos están interrumpe e interrumpe, corta nuestro flujo y hace que puede que se nos olvide un poco más, que nos cueste volver a agarrar que nos cueste volver a agarrar como se me fue la palabra, ese flujo, ¿ok? Entonces, por eso mejor las preguntas al final. En el siguiente punto, colócate bien. Si quieres tener control sobre el grupo, necesitas estar cerca, incluso tocar, no sé, su hombro, su hombro sutilmente o algún pequeño gesto para mejorar la interacción con ellos. ¿Ok? En el siguiente punto, analiza sus caras. ¿Ok? Hay que ver directamente a los ojos a varias personas del público. Esto para que sientan mejor conexión, para que estén más atentos en nosotros y mejorar esa conexión entre ellos. ¿Ok? Pregunta constantemente. Esto para ver si la gente está entendiendo, si se está durmiendo y mantenerlos interesados. Haz callar si es necesario, con cariño. Si alguien del público sale para hablar, preguntar y no es algo que queremos tocar en ese momento, le ponemos una pausa, pero agradeciendo su participación y retomando ese tema al final. Algo como muchas gracias, me parece muy interesante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a algo corto de tiempo. Vamos a tomar ese tema y ponerlo al final, ¿te parece? Como siguiente discusiones, no gracias. Nunca jamás entramos en discusión. Si una persona nos contradice con intenciones negativas, escuchamos, entendemos y le decimos que retomamos el tema al final.
¿ok? Para no retrasar a los demás, ¿ok? Esa frase es importante. Así ponemos a los demás en contra para que se sienta comprometido esa persona, ¿ok? Envía al final las preguntas que no construyen ahora. Como lo decía hace un momento, si una persona te está preguntando y es algo fuera de tema o con malas intenciones, le ponemos esa pausa, agradecemos y le decimos que al final retomamos su pregunta para no cortar ese flujo que tenemos con ellos. Como siguiente punto, darle a cada uno lo que necesita. Si uno quiere hablar, déjalo hablar. Si otro quiere demostrar que sabe, dile que sabe, ¿ok? Y así evitamos retrasar al grupo. Y si ves que la pregunta o el comentario de la persona no suma, entonces al final lo retomamos, ¿ok? Y como último punto, reconocer que no lo sabes todo. Así le damos credibilidad a reconocer que hay cosas que no lo sabemos. Y si alguien nos pregunta algo que no sabemos, hacemos dos cosas. Decir, no lo sé, claro, pero déjalo investigo y te doy una respuesta estos días, ¿ok? Al final nos da a entender que hablar en público es un placer. Creemos que al hablar tenemos que interpretar un papel, tenemos que seguir reglas, códigos. No, solo tenemos que ser nosotros mismos, sin importar quién sea o a quiénes nos dirijamos. Y eso nos ayuda con nuestra autoestima y nuestra seguridad. ¿Ok? Eso sería todo. De mi parte, pues muchas gracias.